Amigos de Data Evolution, bienvenidos a esta sesión que hemos preparado especialmente para ustedes, justamente para buscar algunas respuestas que todos nosotros en ocasiones hemos tenido en algunos proyectos. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido momentos en donde al diseñar un centro de datos, un centro de cómputo, salen los temas del piso falso, la combinación del piso con el aire y cómo debe darse las mejores condiciones para poder lograr pues realmente tener las mejores técnicas de implementación para un centro de datos? El día de hoy pues nos acompaña Pablo Mon, que es el director general de Mapa Seguridad, una empresa dedicada a sistemas de seguridad, como bien lo dice su nombre, y a sistemas de piso elevado, piso falso, falso suelo, dependiendo de donde lo vean ustedes, pues la gente le llama así. Bienvenido, Pablo, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y por supuesto, desde el otro lado nos acompaña Isaac Jiménez. Isaac es el director de operaciones de Tools, una compañía alemana que tiene pues muchísimos años tanto en el mercado europeo como en el mercado americano y dedicada única y exclusivamente a sistemas de enfriamiento. Isaac, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, la idea de platicar con ustedes el día de hoy, y creo que ustedes dos son un reflejo claro de lo que sucede en el mercado y lo han visto pues, trabajando con muchas empresas, tanto empresas integradoras de sistemas como empresas usuario final, y la experiencia que ustedes tienen, el tratar diferentes tipos de proyectos, pues nos puede enriquecer a los demás para saber qué podemos hacer. Me gustaría al inicio preguntarles y por supuesto iniciar, si me lo permiten, con Pablo. Pablo, hemos encontrado muchísimos esquemas de implementación de sistemas de data center, ¿no? En materia de piso falso, falso suelo, que hay N cantidad de preguntas que nos hacen los usuarios finales de la altura, de si deben llevar rejillas o no. Llegan cotizaciones o llegan propuestas, si lo podemos llamar así, donde hay diferentes elementos que se contemplan y precios que no tengan en ocasiones mucho que ver. ¿Qué contempla principalmente hoy en día las tendencias de una adecuada solución para cuando se considera el piso falso? Y si no se pone, ¿por qué no se pone hoy en día? En que muchos usuarios preguntan que ya no lo van a poner o han escuchado que no se pone. ¿Qué nos podrías comentar tú al respecto? Sí, mira, Jorge, gracias por la oportunidad. Efectivamente, el piso elevado es una solución que a algunos clientes les gusta porque tienen la flexibilidad de colocar por debajo de piso falso escalerillas, tuberías, instalaciones de diversos tipos, el aire acondicionado, y de esta forma pueden en ese espacio controlar todas esas ingenierías que en un momento dado necesitan tener acceso para modificar, para cambiar, para evolucionar conforme el data center se los va requiriendo. Y todo es bajo piso elevado. Efectivamente es una tendencia que es de las tradicionales o de las más antiguas, y es una solución que se ha ido cambiando un poco, y como bien lo dices, existen hoy en día a lo mejor otras tendencias, como puede ser los aires, el in-row versus los cracks, y hay empresas que han cambiado su forma de trabajo. No quiere decir que una sea mejor o no tan buena o viceversa. Simple y sencillamente son dos formas de poder atender este data center, este site de cómputo, con el objetivo de que todo lo que está dentro esté procesándose adecuadamente. Sí, con el piso elevado podemos ver el tema de las alturas. Efectivamente es un tema de relevancia en el cual muchas veces no hacen un estudio previo y a lo mejor por limitantes en entrepisos en los edificios llegan a considerar una altura inadecuada o incorrecta, y después el aire acondicionado como tal tiene dificultad para llegar a los pasillos fríos o a las áreas claves donde quieren enfriar. Entonces en este caso cuentan con dificultad para enfriar adecuadamente estas áreas. Ok. Y bueno, esto que comentas que es interesante saber cómo enfriar estas áreas. Hay diferentes formas de poderlas enfriar, como ya lo explicabas tú, que sea el pasillo frío, el pasillo caliente, que lo sabemos. ¿Por qué hay tantos materiales para poder diseñar un centro de datos con piso falso?
hablo del tipo de material. ¿Qué material sería hoy en día el adecuado para poder poner en una solución de este tipo? Originalmente, el piso elevado, los inicios eran placas de construcción de su corazón de aglomerado, forrado tradicionalmente con una lámina galvanizada. A través del tiempo se dan cuenta de que la limitante de este material en cargas es de relevancia. Quiere decir que con el aglomerado, dependiendo en lo compacto que esté y en lo sólido que esté, puedes obtener resistencias de 1,250 libras como máximo por pulgada cuadrada. A través del tiempo, vemos que el piso elevado de aglomerado es un producto que es potencialmente flamable y que con el tiempo se va degradando, al igual que si existe humedad o llegan a vertir líquidos sobre estas placas, se llegan a bombar o hinchar. En lugares de trópico, donde verdaderamente no hay controles estrictos y hay mucha humedad, en algunas placas que están expuestas por cortes perimetrales o cortes centrales huecos para pasar cableado, resulta que estas placas se van dañando con ese tiempo. Hoy en día, aparte de las placas de aglomerado, hay primordialmente dos materiales que se están utilizando. Uno son las placas metálicas rellenas de cemento, las cuales tienen la construcción, como comúnmente decimos, de cartón de huevo invertido, o hay algunas otras placas que se fabrican con sulfato cálcico. En Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica se ocupa mucho la placa rellena de cemento versus la de aglomerado, que le ha quitado mercado radicalmente. En Europa se sigue ocupando mucho la placa de aglomerado, que tiene menos capacidad de resistencia, y las placas de sulfato cálcico en aquellos sites donde quieren mantener un producto que no tenga un tema de flamabilidad. Muy bien. Ahora, en esta parte, Isaac, ¿qué ves tú que se debe de contemplar, ya que nos explica el tipo de materiales que debemos de tener, Pablo? ¿Hay algún material que pueda tener alguna injerencia puntual en el desempeño de un sistema de enfriamiento? ¿Qué tal, Jorge? Pues mira, básicamente los materiales de las placas de piso elevado realmente no tienen una afectación para el tema de la temperatura a la que nosotros estamos inyectando nuestro enfriamiento hacia nuestro pasillo frío, hacia nuestra carga crítica, ¿no? Realmente no hay un tema de impacto que debamos o que repercuta ampliamente en nuestro diseño, ¿no? Lo que sí tenemos que tener bien definido es la altura de nuestra cámara plena. Muchas veces nuestra cámara plena nace con una altura X y al paso del tiempo van cruzando las escalerillas, los cableados, y obviamente esta cámara plena se va reduciendo en su área transversal y obviamente en su volumen. Entonces, pues eso sí representa una obstrucción al flujo natural del aire, lo cual repercute en un correcto enfriamiento de nuestra carga, ¿no? Pero como tal, el tipo de materiales de las placas de piso elevado no repercute ni impacta en el tema del enfriamiento. ¿Cuál sería la altura recomendada desde tu punto de vista? Entiendo que hay diferentes necesidades de proyectos, pero ¿cuál sería, dependiendo el perfil del cliente, lo que tú crees que debería utilizar? Pues mira, nosotros visualizamos que una altura mínima para un piso elevado debería de ser de unos 50 centímetros, considerando que la gran mayoría de las veces los clientes también lo ocupan para ahí llevar su cableado estructurado u otro tipo de cableados. Entonces, como mínimo nosotros estamos haciendo la recomendación de unos 50 centímetros libres. Okay. Esto para una necesidad de un data center mediano, podríamos llamarlo. Para un data center chico mediano. Ya hay otros tamaños de data center donde pues, sí, invariablemente se requieren alturas de 80 centímetros, 1 metro o hasta 1,20 m, ¿no? Sí, lo hemos visto, y particularmente ustedes que han participado en grandes proyectos, Pablo, que ha llegado a ver proyectos donde pues, hay una gran altura en la cámara plena, ¿no? ¿Cómo enfriar una cámara plena cuando la inyección es por abajo tan grande? ¿Qué hay que considerar para una altura de 50, 80, 90 centímetros que acabas de decir? ¿Cómo puedes llenar esta cámara para poder inyectar tu aire adecuadamente?
Lo que hay que hacer es un buen estudio previo de la carga que que requerimos enfriar, tener un conocimiento preciso de cuál es nuestra carga térmica, y después considerar los espacios para que el volumen de aire que se requiere para esa cámara plena y para nuestro pasillo frío pues sea el correcto, ¿no? Muchas veces tenemos estas alturas de cámaras, pero bueno, el volumen de aire que nos está inyectando nuestros equipos perimetrales a veces no es el correcto para llegar a cierta presión, este gran volumen de aire, y que después salga por las rejillas o por los puntos que nosotros requerimos el inyectar el aire, ¿no? Entonces es bien importante considerar en este tema de estas alturas altas de piso elevado, pues el volumen de aire que están manejando todos nuestros equipos perimetrales. Claro, y en este sentido viene una gran decisión que a veces los clientes, entendiendo lo que tú dices, dependiendo el tipo de necesidad, la carga térmica o la carga en kilowatts que se pueda tener, qué tipo de sistema es el más adecuado, de hilera, como le llaman, tipo in-row, o de crack, ¿no? Que ahorita nos explicas qué es eso del crack y todos estos temas, o el que va pegado en la pared, que le llamamos perimetral. ¿De qué depende hoy que existan opciones A o B que acabo de comentar? Pues mira, dependen de muchos factores, nace todo del diseño, nace todo de la operación de nuestros clientes. Los equipos que van en fila, como tú bien lo comentas, los tipos in-row, pues bueno, son equipos de enfriamiento más puntual. Lo que se visualiza con este tipo de equipamiento es llevar el frío o el enfriamiento a la raíz de donde está generando nuestra carga térmica, que es nuestro equipo activo. Sin embargo, pues bueno, aquí en contrapeso, pues bueno, para darle mantenimiento a estas unidades necesitamos que el técnico de servicio vaya hasta la máquina y pues bueno, va a entrar hasta el piso blanco y va a estar conviviendo al lado de nuestra carga crítica, ¿no? Va a depender de la operación y de los requerimientos del cliente. Los equipos perimetrales, como tú bien lo comentas, lo podemos poner dentro de nuestro piso blanco, por así llamarlo, conocido, o en un pasillo técnico. Ahí el equipo técnico de mantenimiento no tiene que interactuar, no tiene que entrar al site propiamente. Entonces, vaya, son condiciones que pueden decantarse por un tipo de solución o por la otra, pero va a depender totalmente de la operación de nuestros clientes. De ahí en fuera, si es agua helada, expansión directa, expansión por agua, pues bueno, ya lo va a determinar propiamente las distancias o la propia infraestructura del edificio donde estemos, ¿no? Claro, que ese justamente era el tema que quería tocar ahorita con ustedes. La solución que elijas de enfriamiento tiene impacto al sistema de piso elevado. Por ejemplo, si yo tengo que llevar agua helada a un site, ¿tendría que tener alguna consideración puntual, Pablo, de mi sistema de piso? Por algún tipo de fuga que tuviera o alguna situación con las tuberías muy puntual. ¿Eso es totalmente independiente al piso o harías una recomendación para, dependiendo del sistema de enfriamiento, que sea, como dice Isaac, expansión directa, agua helada, pudieras tener alguna recomendación que hacer al respecto? La recomendación del piso elevado para estas áreas críticas, donde va a poder estar interactuando con dos factores de relevancia. Uno, el peso de los equipos que vamos a rolar sobre esos pisos elevados, primordialmente en pasillos o en zonas de tránsito intenso, que muchas veces la gente no se percata de la probabilidad de un daño. No que se vaya a caer el piso, pero sí que las placas se vayan a tener alguna deformación por este rolado de equipos. Entonces, como tal, las placas que se recomiendan son las que están rellenas de concreto, porque con estas placas tenemos diferentes resistencias a estas cargas puntuales o rodantes, y de esa forma nos aseguramos de que los equipos que se van a tener que rolar no tengan un daño permanente. En algunas ocasiones me han pedido información que si pueden meter literalmente a lo mejor algún montacargas o algunas máquinas para cambiar luminarias, y
estos equipos como tal pues tienen un peso de relevancia, el cual se tiene que analizar, estudiar y ofrecer la placa adecuada. Aparte que en estas zonas, si tenemos el riesgo potencial de algún líquido, pues las placas rellenas de concreto nos dan una solución adecuada que en caso de esta contingencia, las placas como tal no se van a dañar. Entonces sí es importante, y la recomendación o la tendencia en el mercado es ocupar un piso elevado, relleno de concreto versus uno de aglomerado. Ok. ¿Y los pedestales son exactamente los mismos para cualquier solución? No necesariamente. Aquí es un tema que poco a poco ha creado la gente un poquito más de conciencia, primordialmente en los Big Datas. ¿Por qué? Porque tenemos, como bien dijeron, diferentes alturas, a lo mejor desde unos 50 centímetros hasta 1,20, 1,40. Entonces hay diferentes tipos de pedestales. Los tradicionales que pueden ser de base de tubo cuadrado, a unos que tengan base de tubo redondo y de diferentes diámetros. Y la placa que se descansa sobre la losa del piso firme o de concreto puede ser de 4x4 pulgadas, 5x5, 6x6, para que tenga una mayor superficie y punto de apoyo sobre la losa de concreto. Y eso va a depender también de la altura del pedestal, al igual que la zona sísmica donde se puedan encontrar estos data centers. Querétaro, por ejemplo, ha sido una zona en la cual, al no tener un tema tan relevante como la Ciudad de México, en referencia a movimientos telúricos, ocupan piso falso para unas alturas de 80, 90 centímetros, los cuales verdaderamente se estudia el tema de los pedestales y pueden de alguna forma colocarse unos más sólidos versus los tradicionales o convencionales que ustedes habitualmente conocen, que es el de tubo cuadrado. Ok. Bueno, este es un punto muy, muy importante que debemos de considerar para estos proyectos que tú comentas. ¿Qué hay acerca de todo lo que es la tierra física? Las mallas de tierra deben ser consideradas la misma malla de tierra para todo lo que sería los pedestales, tu sistema de enfriamiento, Isaac, cómo debe de venir. ¿Qué tenemos que considerar para que un proyecto sea exitoso en este sentido, de que esté bien aterrizado? Porque a veces podemos tener algún problema de fricción en la parte superior y no detectarlo. Puede ser muy peligroso que no haya una tierra, ¿no? Claro. ¿Qué consideran? Mira, todo eso va de la mano con el tema de la instalación. Desde el montaje, la máquina tiene que estar montado sobre elementos antivibratorios, que pueden ser neoprenos, pero lo que no se recomienda es que el equipo esté fijado con taquetes, porque nosotros al momento de meter un elemento antivibratorio y lo atravesamos por un tornillo cruzado, lo que sea, por ese tornillo va a seguir cruzando toda la vibración. Entonces, aunque le pongamos un material antivibratorio, pues rompemos el propósito al momento de montar un taquete. El mismo peso del equipo hace que no se mueva, ¿no? Y máxima si tiene ya la instalación. Posteriormente, bueno, es un tema ya de las ingenierías de las especializadas en tema eléctrico. Nosotros requerimos nuestro punto a tierra a pie de cada equipo para que ya tiene externalizado con sus mallas, con todo su estudio eléctrico, para que nosotros garanticemos que la máquina esté aterrizada correctamente. Y en el momento de que, pues, si es que llega a ocurrir una descarga, pues bueno, tenga el dren correcto eléctricamente hablando, para que no vaya a ocurrir daños posteriores. Pero bueno, todo ese tipo de recomendaciones y lineamientos en la instalación, pues sí se tienen que seguir muy, muy puntuales, cubriéndolos todos, para que obviamente no incurramos en alguna de estas pues, prácticas que pudieran ser riesgosas. Claro. Y desde su punto de vista, o el de Pablo, ¿qué sería lo más adecuado para una implementación? ¿O por qué existe la expansión directa? ¿Por qué existe el agua helada? ¿Cuándo sí y cuándo no? En mi punto de vista, con respecto a estas necesidades que cada data center o cada site va teniendo, me ha tocado ver instancias en las cuales hay gente que tiene una prioridad o un gusto específico. Entonces no hay un tema de decir, la condición es esta y siempre tiene que ser así.
hay variables y las cuales los clientes van marcando la línea para darle las soluciones. En este caso, en lo que compete al piso elevado, comúnmente en los Big Data siguen muy amenos o muy proactivos para seguir este tema de los pisos elevados por la flexibilidad que les da en la parte operativa cotidiana. Entonces, ese es lo que yo he visto y las tendencias que he visto estando ya 30 años en este mercado de los data centers, ¿sí? Sin embargo, de repente ha habido proyectos en los cuales dicen rotundamente no, yo quiero a lo mejor mis equipos in-row, no importando que, como bien decía Isaac, el tema de que están ahora sí que trabajando la información junto a donde están generando ese aire. Que en un momento dado hay gente que dice, a mí me gusta así, lo quiero así, y es eficiente. Entonces, es válida cualquiera de las dos. Obviamente es cuestión de que el cliente sepa los beneficios de uno y las limitantes y viceversa, ¿no? Claro. Ok. ¿Tu punto de vista, Isaac? ¿Cuál es? Pues mira, realmente si elegimos un tema de expansión directa, un tema de agua helada, muchas veces depende de las limitantes físicas. En el aire acondicionado, una expansión directa convencional como lo conocemos por medio de gas, pues tenemos una limitante de distancia entre evaporador y condensador, que es una distancia conjunta de 100 metros, 70 en horizontal más 30 de vertical. Muy si superamos es muy importante. Si nosotros superamos o estamos excediendo esa condición, invariablemente tenemos que buscar otra alternativa. Esa ya no la podemos ocupar, ¿no? Podemos irnos a una expansión directa enfriado por agua, que manejamos agua a temperatura ambiente, o podemos buscar ocupar una solución de agua helada a través de unos enfriadores, unos chillers en el exterior. Aquí lo que también les recomendamos mucho es no solamente se vayan por el monto inicial, sino que a nuestros clientes les recalcamos, ¿no? Visualicen a 10, 15 años, que es el tiempo promedio de vida de estas unidades, cuál va a ser su costo total de operación, para que los pueda ayudar a tomar una decisión pues más proyectada al futuro, ¿no? Al final del día, el aire, mientras las máquinas estén con un buen mantenimiento, las máquinas van a seguir inyectando aire frío. Pero sí puede ser un diferenciador la inversión inicial y también el costo total de operación. Entonces, pues bueno, ahí no hay una solución, no hay una receta de cocina, va a depender a cada una de las operaciones y prácticas de nuestros clientes. Claro. Y luego, bueno, esto que acabas de comentar, parte de estas prácticas también puede ser el que a veces se quiere lograr un mayor ahorro de energía. Y si ustedes suman la fuga de aire versus también el consumo constante de sistemas de enfriamiento en la parte de consumo de energía, pues cuando hacemos estudios hay clientes que les han pedido que disminuyan de cierta forma su consumo eléctrico, ¿no? Y a veces pues no solamente es cambiar equipos, sino la eficiencia del mismo versus las fugas. Es como traer, lo hemos escuchado muchas veces, el sistema de aire acondicionado de un automóvil y trae las ventanillas abiertas o semiabiertas, ¿no? Entonces no tendría ningún sentido. ¿Cómo podemos poner las mejores prácticas en la mesa para poder decir, tienes que garantizar de alguna forma el sellado de todo para que haya un óptimo rendimiento? Con el piso elevado tienes que considerar no solamente instalarlo bien, que sean elementos que vayan armándose adecuadamente para tener la menor cantidad de fugas entre placa y placa, también entre recortes, porque a veces en las orillas tienes algunas tuberías y obviamente al hacer el saque en la placa queda un espacio, queda un hueco, ahí es área potencial de fugas. Hay pasacables, los cuales tienen unas cerdas plásticas que se pueden instalar perimetralmente hablando y evita que el aire acondicionado se fugue por esas zonas. También hay pasacables, los cuales utilizas en las partes centrales, que se pueden colocar en un costado de la placa para tener mayor facilidad posteriormente para hacer un mantenimiento o un servicio, al igual que hay, por la necesidad, pasacables que se colocan en el centro de las placas o en algunos costados
para estar más cerca de los equipos y poder trasladar la información a través de los cables. Entonces, los pasacables como tal hoy en día es una forma adecuada de hacer tu site de cómputo más eficiente y que pierda menos cantidad de ese enfriamiento. Otra situación que se está presentando mucho es que hay un mal cálculo con respecto a las placas perforadas o la utilización de las mismas, dado a que hay diferentes niveles o áreas o porcentajes de apertura en estas placas perforadas. Tenemos placas las cuales tienen desde un 14% de área abierta hasta placas que tienen un 70% de área abierta. En algunas instancias, estas placas con baja capacidad de enfriamiento o de flujo de aire hacen que, aunque tengas muy buenos equipos de aire acondicionado operando, si no llega el aire o no se puede transferir de cámara plena a los pasillos fríos, pues te va a causar que tus equipos se puedan ir alarmando. De la otra forma, si tienes unas placas con un porcentaje de área abierta muy alto y no tienes unos dampers para controlar ese flujo y son zonas donde verdaderamente estás sobredimensionado, entonces tienes una pérdida muy grande de aire. Entonces, unas placas que tengan un damper te ayuda a controlar el flujo para que hagas un timing, un setting, el cual sea adecuado para las necesidades y puedas ir ahora sí que jugando. Hoy en día también hay algunas placas que tienen un ángulo para poder direccionar ese aire y que puedes intercambiar ese ángulo para que de cierta forma puedas enfriar la parte baja y la parte alta de los diferentes gabinetes y de esta forma tengas una mejor utilización del aire acondicionado que se está suministrando en nuestros pasillos. Entonces son dos temas importantes para ese tema del enfriamiento, de que no se pierda. Claro. Y una pregunta más en esa parte, ya que vemos cuáles son estos elementos. ¿Por qué se escuadra un piso falso? Un piso elevado como tal es bien importante que se instale bien desde el principio. Si tú haces una instalación profesional en un inicio, es poco probable que un piso se vaya a desalinear. Llega a desalinearse porque a lo mejor aparentemente están los pedestales bien trazados, bien alineados y resulta que no es el caso. Si tienes cortes también perimetrales que no están haciendo un buen contacto con tus muros, el piso puede tender a irse hacia un costado. Exactamente, ¿sí? Si a lo mejor no atornillaron bien los travesaños y su instalación es baja en calidad, entonces poco a poco se puede ir aflojando un poco y como tal puede crearte una situación de que no se vean alineadas las placas. En algunas otras instancias, cuando no hay una buena coordinación con la gente que está trabajando al momento de crear o de diseñar o construir este site, es que a veces gente tiene tuberías o charolas las cuales tiene que poner a fuerza en ciertos lugares y si ya está el piso instalado, quitan pedestales, mueven pedestales, no le dicen a nadie y de repente llega el tema en los cuales sus pedestales están sueltos y empiezan a moverse o desalinearse. Ese es un tema. Otro tema es la nivelación. Una es alineación y otra es nivelación. La nivelación obviamente es ajustando la cabeza del pedestal con la tuerca niveladora y darle ese toque fino para que quede siempre parejito. Parejo, muy bien. Ok, antes de terminar nuestra sesión, Isaac, hemos escuchado en muchas ocasiones la temperatura adecuada de un site. Hemos visto en ocasiones, por muchos años, y lo ha seguramente visto Pablo, el enfriamiento que tiene algunos sites, que la tendencia en los años 90 era de que entre más frío, tus equipos estaban seguros. Hoy no es así. ¿Cuál es la temperatura actual? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué dice el mercado de cómo debe de estar el site en términos de temperatura? Mira, las recomendaciones que nos hace ASRAE, que de hecho salieron, las últimas recomendaciones del 2021 salieron la semana pasada, ya están publicadas por parte de la ASRAE, nos siguen manejando que la temperatura en el pasillo frío, debe de estar de entre 18 a 27 grados centígrados. ¿Qué es esto? Nuestro equipo activo puede tomar aire entre 18 a 27 grados centígrados, va a procesar ese aire, va a hacer su intercambio interno y lo va a expulsar. Ese aire caliente que está expulsando nuestro equipo activo puede llegar a temperaturas de 30, 32, 33.
Aquí lo recomendable, o bueno, lo mandatorio, es que ese aire caliente no lo volvamos a mezclar con aire frío. Y todo ese aire caliente lo canalicemos al retorno de la máquina. Vaya derechito al retorno de la máquina. Entonces, mientras nosotros garanticemos una temperatura en nuestro pasillo frío de entre 18 a 27 grados centígrados, estamos cumpliendo con las recomendaciones que nos da ASRAE. Y ASRAE pues hace todos sus estudios también con base a los fabricantes de equipo activo. Si nosotros tenemos duda, me pongo hablando como cliente, si tenemos duda de cuál es la temperatura requerida, pues bueno, hay que ir a la hoja de especificaciones de nuestro equipo activo y ahí tiene que decir nada más que, ojo, la temperatura que indique es la temperatura a la que el equipo toma ese aire. No quiere decir el aire ya después de que ganó ciertos grados centígrados por la transferencia de calor. Entonces, vaya, es bien importante tener esos detalles finos para no subenfriar de más nuestra sala de cómputo, lo cual nos repercute hoy en día pues en un tema de consumo pues muy alto y muy fuerte, ¿no? Sí, habremos visto que hay clientes que te llegan a decir justamente eso, ¿no? De, oye, siento la sala muy caliente. Y esta es una de las respuestas a que al sentirla fría no necesariamente estás teniendo un buen efecto. Muchas gracias por la explicación. Bueno, caballeros, pues nada más para terminar y antes de agradecerles el que podamos compartirle con la gente que nos acompaña y que tiene estas dudas con sus proyectos, ¿cuáles son las tendencias que ven en el mercado para una muy buena implementación en sistemas de enfriamiento con piso elevado? Pablo. Yo lo que veo actualmente es de que los data centers están siendo más eficientes, están siendo unos data centers no gigantes, al menos que sean de colocation, en los cuales tienen bien identificados sus pasillos fríos, sus pasillos calientes, están confinando estos pasillos. Confinándolos. Sí, están poniendo placas perforadas con el flujo adecuado y con el direccionamiento adecuado para enfriar y mandar el aire a donde se debe ir. Y en instancias donde tienen equipos muy sofisticados que requieren una mayor cantidad de flujo o volumen de aire frío, se colocan ventiladores especiales en la parte de abajo para inyectar más aire frío a estas áreas críticas. Pero obviamente esto es un estudio, un cálculo que se va haciendo poco a poco de acuerdo a lo que necesiten para no sobredimensionar, como bien dice Isaac, porque el costo de esta energía y de este enfriamiento, lo sabemos bien, es cerca de un 60-70% del costo operativo. Entonces, verdaderamente esta parte sí es de relevancia. Entonces, contestando a tu pregunta es confinamiento, enfriamiento adecuado, una buena altura de piso elevado para evitar contratiempos en el flujo, ¿sí? Y en su momento pues adecuando y pensando no solamente hoy, sino a futuro, porque ahora la densidad de los equipos es mayor. Entonces en ese aspecto sí necesitan estar preparados por la concentración misma de los equipos y el enfriamiento que van a requerir. Correcto. Buen punto para que lo tengamos en cuenta. Isaac, las tendencias, lo que ves, sobredimensionar para tener aire para el futuro, o justo lo que se necesita, o hacia dónde van las cosas. Pues mira, la tendencia es tener justo el aire que se requiere para tu capacidad que necesitas. Esas etapas donde se construían los grandes centros, estaba sobredimensionado el aire, el tema del aire, el tema eléctrico, pues ya no lo vemos, ¿no? Justamente por lo que comentaba Pablo, cada día tenemos que ser más eficientes sin sacrificar el nivel de disponibilidad. ¿Para dónde va la tendencia? Pues bueno, a muy corto plazo pues están las tendencias de soluciones híbridas, donde podemos tener dos sistemas de enfriamiento conviviendo en una sola máquina, en un solo evaporador. Tenemos soluciones más eficientes, obviamente que nos permita tener nuestra temperatura de aire de inyección a una temperatura más elevada. Y bueno, pues ya al mediano largo plazo, aquí en Stulz se están haciendo trabajos de investigación para tener ya soluciones de enfriamiento a través de medios de fluidos, ¿no? Enfriamiento por inmersión. Entonces, pues bueno, esto va a seguir evolucionando
Hoy en día lo que nos compete es solamente dimensionar para nuestras cargas. Si necesitamos crecer nuestro espacio de sala de TI, pues bueno, ya buscaremos una alternativa, pero hoy en día es justamente el enfriamiento para lo que requerimos al día de hoy. Excelente. Muy bien, pues les agradezco a nombre de Data Evolution y todos los amigos que nos puedan estar observando y viendo las necesidades que se tengan hoy en día, su tiempo. Vamos a estar en comunicación y por supuesto si necesitan algo, pues aquí también están los datos de Pablo, de Isaac. Les agradezco su tiempo y estaremos viéndonos próximamente en alguna necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jorge, y a todo el equipo. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Bye bye.